Libertad de Expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Cada suceso impacta de una forma en tu salud física y emocional. Descubre cómo mantenerlas saludables y equilibradas. Entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en esa radio 97.3 de tu FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda la doctora Roxana Ortiz. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un día excelente, que su semana esté siendo excelente, como siempre les digo. Estamos en su programa favorito, Entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Muchísimas gracias allá en cabina, gracias Salvador por estar aquí ayudándome a que todo salga perfecto y sobre todo que podamos llegar a ustedes a través de en esa radio, claro, 97.3. Es grandioso y para mí es un honor que ustedes estén con nosotros. Gracias por sus mensajes. Gracias por todos los comentarios y de igual manera ser partícipes en el programa. Les agradezco mucho, recuerden de enviar sus mensajes y de igual manera siempre ser partícipes en toda la barra de todos nuestros programas, que todos y cada uno de ellos son muy interesantes porque todos los hacemos con amor y por y para ustedes. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Sin antes decirles, como siempre les comento, espero que estén muy bien en este viernes chiquito, jueves. Ya jueves, viernes chiquito, ya huele a fin de semana. Y como también siempre les digo, espero que toda esta semana haya estado bien. Y si no, bueno, pues también espero y deseo que este fin de semana puedan descansar y que puedan ir tomando pila para la siguiente semana. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, al igual que todos. Vamos a centrarnos ahora en una parte de la psicología y de igual manera de las reacciones físicas, ¿sí? Que se va hacia un aspecto o hacia un lado en el cual no hemos abordado al 100%, pero que también es igual de importante la psicología en esa área, en la parte laboral. Vamos a enfocarnos el día de hoy en el ambiente laboral, en el clima laboral, pero sobre todo nos vamos a enfocar en algo importante, en algo que realmente a veces no se habla o que en ocasiones se considera que no es tan trascendente. Vamos a hablar del duelo en el ambiente laboral, pero sobre todo el duelo, es decir, en los cambios laborales. Cuando dejas un trabajo o bien también este duelo se va a quedar con las personas en las cuales pues permanecen en el trabajo y cuando alguien se va. Entonces, vamos a estar hablando, reitero, del duelo en la parte laboral, de esa pérdida que en muchas ocasiones no hablamos, qué es lo que sucede, de qué manera impacta, de qué forma nos puede afectar, de qué forma nos puede ayudar. Claro que sí, todos los cambios van a traer resultados y van a traer también otros cambios, tanto positivos, tal vez algunos negativos, pero, ¿qué es lo más importante? El tener en cuenta y en mente que cada cambio nos va a traer algo nuevo, obviamente. Lo importante aquí es con qué ojos vemos ese cambio, con qué perspectiva vemos ese cambio y sobre todo cómo es que nuestra mente juega un papel importante. Sin embargo, recordemos que este programa Entrelazados, que es mente y cuerpo en equilibrio, también les estaré hablando de cómo nuestro cuerpo también recibe ese impacto en la parte del duelo laboral. Y bueno, vamos a ir entrando
en materia. El hablar del duelo, estamos hablando de una pérdida. Regularmente, cuando se habla de duelo, se habla regularmente cuando alguien ya no está con nosotros, ¿sí? Sin embargo, el duelo, estamos hablando de lo que les comentaba hace un momento, de pérdida. Pérdida se refiere cuando algo ya no está en tu vida, cuando algo ya no va a estar de la misma manera. En este caso, el hablar del clima laboral, del ambiente laboral, estamos hablando de tus rutinas. Cuando una persona cambia de trabajo, cuando una persona va adaptándose hacia nuevos cambios o se va haciendo la idea hacia nuevos cambios, bueno, pues ahí entra el poder de la adaptación a nuevas experiencias, a nuevos momentos. El hablar del duelo laboral, estamos hablando cuando hay un cambio que puede ser de elección o no por elección y que también puede ser planeado o no. Independientemente de la manera en que tú llegues a dejar el trabajo o el ambiente laboral, lo importante aquí es determinar lo siguiente, que va a haber una pérdida y una conciencia hacia que algo te falta, ya que en la parte laboral se considera en la segunda casa o bien en la segunda rutina más importante, ya que obviamente pasamos una gran parte, un gran número de horas de nuestro día en ese campo laboral, que además en casa o en el hogar. Entonces se convierte, como se dice, en el segundo hogar. ¿Qué es lo que sucede? Empiezas a convivir con las personas, empiezas a convivir también con seres que se van convirtiendo en algo importante. Y es aquí donde se va creando un lazo afectivo. Claro que sí, también se van creando diferentes emociones, sensaciones acorde a las personalidades de los demás. ¿Qué es lo que sucede o cómo impacta esto a nuestro sistema emocional? Que, bueno, les he hablado siempre de este sistema emocional. Espero que ya se hayan aprendido a qué se refiere esto que les comento. Recuerden que el sistema emocional, siempre les he comentado que se refiere a los pensamientos, a las emociones, a las conductas y a las respuestas físicas que vamos teniendo como seres humanos. Todo tema, toda situación va a impactar en este aspecto. En esta médula. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros tenemos una rutina, nuestro cerebro va entendiendo que se va activando el piloto automático. ¿A qué se refiere? Que va manejando bajo la experiencia, que va viendo cómo hacer las cosas, que poco a poco se va adaptando no solamente a la rutina o a las actividades, se va adaptando a las personas, al ambiente laboral, al clima laboral, a todo lo que hay en el entorno. De igual forma, a las personalidades, en el lugar en el que está, en sus alrededores, en la hora de llegada, en conocer el tráfico, conocer las calles. Todo esto que les estoy comentando, el cerebro se va adaptando poco a poco cuando vas llegando a un trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en la parte de los pensamientos? Depende mucho de la personalidad de cada quien. Recordemos, y aquí hago un paréntesis, recordemos que la personalidad son las características de cada uno de nosotros. Por ende, en algunos el cambio llega a impactar más que en otros y cuesta más trabajo. Primero les voy explicando cómo la incorporación y de ahí nos vamos hacia el duelo. Cuando la persona va entrando a ese trabajo, a ese campo laboral, regularmente se maneja un periodo de prueba o de adaptación, que estamos hablando que va variando entre 1 y 3 meses. Se espera que una persona se adapte en el primer mes. ¿Qué significa la adaptación? Que vas integrando, reitero, a tus pensamientos el momento de despertarte para irte a trabajar, el ambiente laboral como es, conociendo a las personas, como les decía, la ubicación, qué transporte te lleva, o si te vas en vehículo, los horarios, la parte económica, las prestaciones, todo lo que tiene que ver en la parte laboral. La mente empieza a asimilarlo y por ende es cuando la mente le empieza a decir a las emociones, bueno, pues ya estamos aquí, tenemos que empezar a adaptarnos a esto. Reitero,
en algunas personalidades llega a ser más rápido que en otras. En algunas, en un mes o hasta en una semana, ya se encuentran adaptados, ya se encuentran listos y no sienten tanto el haber dejado tal vez el trabajo anterior, porque se van adaptando o porque es algo que ya necesitaban de urgencia, ¿sí? El cambiarse. En otras personalidades llega a ser extraño y la mente es como si trabajara un poquito más lento. ¿Qué sucede? Que la mente lo va asimilando, pero lo va asimilando de una manera más lenta porque las sensaciones llegan a ser más presentes. La sensación de miedo, o bien la emoción de miedo, pero da una sensación de soledad o una sensación de no poder hacer las cosas, de inseguridad, de qué va a suceder, de irse hacia el futuro, qué es lo que va a pasar. Reitero, depende mucho de la personalidad. Sin embargo, cada persona pasa por ese proceso. No significa que pasen de la misma manera. Entonces, la mente le va avisando a las emociones que las cosas están bien, si es que se va adaptando rápido. De lo contrario, si no se adapta, entonces, ¿qué es lo que sucede? Le va avisando al sistema emocional, en este caso a la parte de las emociones, que no se siente a gusto, que no se siente bien, y entonces empiezan a despertarse las emociones de miedo, de nostalgia, de melancolía, de tristeza. Y es ahí donde a la persona le cuesta trabajo, porque puede empezar, obviamente, a añorar su trabajo anterior o empieza a añorar la rutina que ya tenía. ¿De acuerdo? Ese es el punto, porque aún así, en una adaptación, cuando tú eres nuevo y te vas acomodando y acoplando en un lugar, también pasas por un duelo. El duelo no solamente es cuando tú terminas algo. El duelo se presenta también cuando estás iniciando algo. Y es un tema que a veces no se considera, no se habla mucho de este tema o no se consideran estos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tu mente se va adaptando, va asimilando cuál es la nueva rutina, cuáles son las nuevas rutas, todo, le va avisando a tus emociones que empieza a tener un poco más de confianza. Esa es la sensación que va a empezar o va a iniciar a darte esa adaptación. Cuando tú ya empiezas a confiar en el ambiente externo, cuando empiezas a confiar en el ambiente que te rodea dentro del clima y del ambiente laboral, cuando empiezas a confiar, empiezas a ver las actividades, cuando empiezas a manejar y mantenerlo bajo control las actividades que vas haciendo, entonces es ahí cuando empieza poco a poco la adaptación. Y por ende, ya también empiezas a adaptarte en el clima laboral. ¿Qué sucede? Empiezas a conocer a las personas, empiezas también a asimilar cómo son, cuáles son sus características y tal vez con qué personas puedes encontrar algunos cambios, también algunos lazos de afecto o de ayuda. Y por ende, tu mente le avisa a tus emociones que empiecen a desactivarse, que empiecen a perder el miedo poco a poco, empiecen a generar confianza y sobre todo también empiecen a considerar la empatía. Es decir, en tener también empatía hacia con los otros, asertividad, el que los demás veas cómo son, que te caigan bien, o cualquier personalidad con qué personalidades no congenias, etc. Conforme tus emociones ya se van calmando, le van indicando a tus conductas que también bajen la guardia, ya que cuando entras en un lugar y va pasando este duelo, ya que hubo una pérdida anterior, pero ahorita hay una ganancia. Sin embargo, en ocasiones esa ganancia a veces se ve como pérdida, porque no estabas acostumbrado, porque tienes que acostumbrarte o acostumbrada nuevamente a una rutina. Y se llega a ver como una pérdida, como el decir, estoy bajo estar restando en la vida o retrocediendo o perdiendo. Pero cuando vas asimilando en el lugar que estás, ya empiezas a verlo como lo que es, una ganancia, un cambio, pero también una ganancia hacia la parte del desarrollo profesional,
hacia la parte del desarrollo social y de igual manera, pues también en la parte económica. Ahora bien, cuando tus emociones ya le avisan a tus conductas que bajen la guardia, ¿qué es lo que sucede? La tensión empieza a bajar, comienzas ya a asimilar cómo son las cosas, empiezas a conocer a la gente y entras aquí en una etapa de asimilación, de acomodar, se dice de acomodar tu mente. ¿Sí? De acomodar a las personas ya en tu vida, de acomodar las actividades, de avisarle a tu mente que ya estás en un nuevo lugar y que va a ser parte de ti. Aquí viene otra clave importante de la adaptación, cuando empiezas a fomentar tu sentido de pertenencia al lugar, cuando empiezas a ver con qué personalidades vas a congeniar, cuáles son tus actividades, cuáles son tus horarios, cómo es que te vas a regresar, cómo es que te vas a ir. Todos esos pequeños, grandes e importantes detalles, créeme que son los que van a determinar que tu adaptación sea o más rápida, o más lenta, o más tranquila, o no. ¿Sí? Porque tú vas tomando, reitero, tus rutas, no solamente en las rutas en el aspecto de tráfico, sino también tus rutas de cómo vas si vas a desayunar, si vas a comer, si vas a llevar comida. Todo eso lo vas organizando. Y es ahí donde también tu cuerpo empieza a mermar esa tensión y tu sistema emocional se empieza a adaptar. ¿Qué sigue de aquí? ¿Dónde empieza el duelo? ¿Dónde termina este pequeño duelo? ¿Y dónde empieza el otro? Bueno, ¿qué crees? Te lo digo después de una pequeñísima pausa. No me tardo nadísima, estamos aquí entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Progreso. Escuchas en Nesa Radio 97.3 FM. Hace 7 años nació un compromiso: servir y proteger a todo México. Desde entonces hemos estado donde más se necesita, en carreteras, en comunidades y junto a las familias mexicanas, trabajando con disciplina, preparación y vocación. 7 años cumpliendo una misión que nos une: ser guardianes del pueblo de México. Guardia Nacional, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Escuchas en Nesa Radio 97.3 FM. Y bien, regresamos. Ya estamos aquí. Como pueden ver, la pausa fue así de chiquitita, para no perder ese hilo del tema tan interesante. Y bueno, como les comentaba, nuestro sistema emocional nos va avisando que es momento de adaptarse, que es momento de vivir ahora sí en esta nueva etapa, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos avisa nuestro cuerpo a través de nuestro sistema emocional. Ya una vez que ya estamos acostumbrados a la rutina, entonces, ¿qué inicia? Inicia la nueva etapa y el duelo empieza a cerrarse. ¿Cómo se cierra un duelo organizacional, lo vamos a llamar así, o laboral? Bueno, como les comentaba, como en todo duelo, hay una sensación de pérdida. En algunas ocasiones hay una sensación de culpabilidad o de remordimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que no hayas terminado tu ciclo de manera adecuada o las cosas no se hayan dado de la mejor manera, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hay este tipo de culpabilidad o tal vez hasta de resentimiento o de enojo, pues el duelo llega a tardar un poquito más. Reitero, depende mucho de la personalidad. Cuando tú empiezas a asimilar el nuevo cambio y empiezas a verle las ventajas, no es una situación de conformarte. Es una cuestión de verle realmente las ventajas reales y de aquello que te puede ser funcional. Y es cuando el duelo empieza a cerrarse o elaborarse. ¿A qué me refiero? Que empiezas a tomarlo como lo que es una experiencia que ya viviste, que se queda en el pasado, que probablemente habrá personas de tu trabajo anterior que se quedan presentes en tu vida, pero empiezas a darles un lugar diferente. Son personas las cuales no quieres alejar de tu vida, quieres que sigan presentes, pero de igual manera comienzas a darle toda tu atención, todo tu interés a este nuevo cambio o a este nuevo lugar.
de igual manera, pues bueno, a las personas también. Ahora, cuando tu mente, tus emociones, tus pensamientos, es decir, tu sistema emocional ya está más centrado, tu sistema emocional ya te está indicando que está listo para iniciar esta nueva aventura, es cuando ya comienzas a estar menos tenso, te decía, en la parte corporal, ya que recuerden que las respuestas físicas también te van a indicar mucho. Que estés más tranquilo, más tranquila, que no estés tenso o tensa, que tu cuerpo esté totalmente más relajado. Que sonríes más, que tus emociones está presente la del optimismo, la de la tranquilidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Aquí se cierra y se elabora la del duelo. Empieza la etapa, ya la de la adaptación, de ahí termina, 1-3 meses máximo, y empieza la etapa de la ejecución y la etapa de la asimilación. ¿A qué se refiere esta etapa? Cuando tú empiezas ya a hacer tus actividades, cuando empiezas a hacer tus tareas, las que te tocan, y las comienzas a hacer ya desde la experiencia anterior, pero no desde una nostalgia o no desde una pérdida de, quisiera regresar, o por qué pasó esto, por qué pasó aquello, sino empiezas a tomar todo aquello que te funciona para que lo puedas ejecutar en la nueva etapa. De igual manera, no solamente de tu trabajo anterior, comienzas a adquirir o a ver todos tus conocimientos de otros trabajos para que de esta manera te puedan ser funcionales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué es lo que sucede? ¿O qué es a dónde te lleva? Te lleva a ejecutarlo de una manera desde 1, desde la experiencia, 2, desde la adaptación, y 3 también desde la comodidad de un ambiente en el que en el que vas asimilando y te vas haciendo parte de. Conforme van pasando los tiempos o los días o los meses, te vas dando cuenta que debes de tener ese sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia significa cuando tú asimilas que eres parte de un lugar. Cuando asimilas que fuiste parte de un lugar, pero que ahora eres parte de otro ambiente y tienes que empezar a cambiar tu chip, es decir, empiezas a cambiar tu mente. Empiezas a estructurar la mente de una manera en la que te funcione, en la que te sientas más cómodo, te sientas más cómoda y sobre todo también empiezas a acomodarte y asimilar a las personas que están ya en tu vida. En la etapa de la ejecución es cuando ya te vas sintiendo más tranquilo, más tranquila y empiezas a tomar esa experiencia y te haces ya más dueño, más dueña de la situación. Después viene la etapa del confort, sin entrar en un ambiente de conformismo. ¿A qué me refiero con esto? En la etapa del confort es cuando ya estás tomando el control de las cosas, cuando ya sabes cómo son las actividades, cuando ya tienes pleno conocimiento, cuando vas teniendo la experiencia y ya lo vas ejecutando desde la misma. En esta etapa de confort, lo que se busca es que te sientas cómodo, que te sientas cómoda, pero que también te sea funcional y al mismo tiempo que te haga sentir feliz o que te haga sentir en bienestar. Una etapa de confort, cuando no te hace sentir feliz o no te hace sentir en bienestar, significa que es una etapa, ahora sí, de confort, pero de conformismo. ¿A qué me refiero? Que es una etapa cómoda, como el comodín, pero que no te está haciendo sentir bien. Lo importante que en esta zona de confort no es que te confíes, sino que sientas que puedes hacerlo, que ya tienes las actividades ya controladas, pero que al mismo tiempo te gustan las actividades, te funcionan y te hacen sentir bien. Cuando estos 3 elementos se van cumpliendo, entonces la actividad va siendo productiva. Aquí les puedo decir algo, en la vida, y es una frase que les puedo compartir, que en la vida vamos a tener o lo que nos gusta o lo que nos funciona, y a veces tenemos los dos o a veces no tenemos ninguno. Hablándolo en el campo laboral, puede ser que estés en un lugar que te guste, pero que no es funcional. Estoy hablando desde la parte económica, desde el transporte, de todo lo que tienes que considerar, desde el ambiente, desde tu salud mental. Puede ser que estés en un lugar en donde, reitero, te gusta, pero no te es funcional.
Y es ahí donde tienes que tomar una decisión. El otro punto donde no te gusta y te es funcional. Te funciona la parte económica, te funciona tal vez la distancia, pero no te gusta. Y eso hace que tu periodo de adaptación tarde más, eso hace que no te acostumbres a las actividades y también provoca que no te relaciones de manera adecuada con los demás, porque estás en una situación como de berrinche, vamos a llamarlo así, de un enojo injustificado o de una frustración en el cual no te sientes cómodo. Dices, me es funcional, tal vez por la parte de distancia económica, pero no me agrada. Y eso sí o sí va a impactar directamente a tu sistema emocional, a tus conductas sobre todo, porque tu desempeño no va a ser desde la vocación, no va a ser desde que te gusta, sino que, bueno, estoy aquí porque me funciona, no porque yo quiera estar aquí. Cuidado con ello, porque los duelos laborales pueden empezar desde ahí, ¿sí? Por eso es que se los menciono. Un duelo laboral inicia desde que tú vas perdiendo la motivación, desde que vas perdiendo esa vocación y sobre todo te activas solamente en piloto automático. El piloto automático, de una manera ya desmotivada o sin motivación, se refiere cuando llegas, haces tus actividades, es decir, cumples y ya después te retiras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esto no te va a hacer nada funcional porque va a impactar directamente en tus pensamientos. Y los pensamientos van a ser desde la tristeza, desde la frustración, desde la melancolía, a veces hasta el del resentimiento porque no te sientes bien y vas a ir acumulando un enojo. Ahí es donde inicia también un duelo. ¿Qué es el duelo? Reitero, la pérdida. Que estás perdiendo tu motivación, pero también estás perdiendo esas ganas del sentido al logro. Es decir, que ya no te llama la atención obtener o hacer alguna meta. Y esto sí o sí inicia un duelo laboral. Porque estás empezando a perder algo muy valioso, que es la motivación. Y esto te lleva a mermar tu productividad. Cuando la productividad se ve impactada, cuando la productividad no va siendo la misma, no solamente lo refleja en la parte hacia los demás, obviamente esto se refleja en tus actitudes, se refleja en la forma en que ves el campo laboral, también en la manera en que ves la vida o el desempeño, ¿de acuerdo? Entonces, un duelo laboral, hablando en la parte laboral, no solo inicia cuando tú dejas el trabajo, cuando dejas el lugar. Inicia desde que tú vas perdiendo esa motivación. O si estás en un lugar en el que no te funciona, reitero, tal vez te gusta estar ahí, pero no te funciona. ¿Y esto cómo voy a saber cuando algo no me funciona? O hablando de la parte laboral, ¿cómo sé que no me funciona? Porque sé que mis pensamientos ya no están siendo adecuados, porque ya no estoy sintiendo la motivación, porque mis actitudes ya no son de entusiasmo, y entonces me doy cuenta que esto se vuelve repetitivo. Cuando empieza a dañar mi salud emocional, mi salud mental, ya no me siento nada a gusto, ya no me siento tranquilo, tranquila, entonces está empezando un duelo, porque estás perdiendo esa capacidad de la meta, del logro y sobre todo de verlo como un avance profesional y lo empiezas a ver como un obstáculo en tu vida. Cuando entra la siguiente etapa, para ver que hay un duelo, la siguiente etapa es cuando te empiezas a enganchar con todas las pequeñeces que se vuelven grandes en la parte laboral. ¿A qué me refiero con pequeñeces que se vuelven grandes? Ya sea que el compañero, la compañera, o el horario, o el salario, o hasta el ambiente, o hasta el clima laboral, es más, hasta la infraestructura. Todo se vuelve un caos y entonces empiezas a engancharte más a lo que no te gusta que a lo que te puede ser funcional y sobre todo a lo que te agradaba y a lo que te provocaba una vocación o unas ganas de desarrollo. Cuando tú empiezas a ver los detalles negativos, pero estos detalles
se vuelven grandes obstáculos, entonces es ahí donde se está empezando un duelo laboral. Cuidado con ello, porque estás generando o se está gestando en ti un duelo o una pérdida. Sí, una pérdida organizacional, una pérdida laboral, porque la parte profesional te está indicando que ya no se siente a gusto y por ende ya no le está siendo funcional. Y también, a consecuencia de ello, ya no le está agradando. ¿Cómo impacta esto en tu cuerpo? Bueno, pues también impacta porque te empiezas a tensar, empiezas a tener hasta contracturas, empiezas a tener cambios corporales, empieza también a gestarse diferentes infecciones, principalmente estomacales o dolores de cabeza. Todo eso tu cuerpo te está indicando que hay algo que ya no está bien. Recuerda que la mente puede aguantar y puede aguantar mucho. Pero cuando la mente ya no se siente bien y nosotros como seres humanos no le hacemos caso a los pensamientos, a las emociones, a las sensaciones, empieza el cuerpo a tocar sus alarmas y por ende te dice, ¿qué crees? Ya no me siento a gusto aquí y empieza todavía a gestarse más ese duelo. ¿Qué sigue? ¿Qué etapa sigue? Bueno, pues eso te la voy a decir, ¿qué crees? Después de una pequeñísima pausa, porque no me tardo. Entrelazados. Regreso. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de tu FM. En México tenemos más de 200,000 nuevos lugares de bachillerato nacional y 370 nuevos planteles Margarita Maza en diversas comunidades. Con acceso directo, sin examen de exclusión, porque estudiar es tu derecho. Y al terminar, tendrás 2 certificados, tu prepa y formación profesional. En el Bachillerato Nacional hay un lugar con tu nombre. Gobierno de México. Escuchas en Nesa Radio 97.3 FM. El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Entrelazados. Ya estamos de regreso. Y bueno, ya regresé, como les dije, era una pausa así de chiquitita. No nos tardamos absolutamente nada. Bueno, recuerden enviar sus mensajes, recuerden enviar sus testimonios, sus comentarios, sus dudas, que aquí los estaré leyendo. Todos hemos pasado por una situación laboral en la que te es funcional, en la que te gusta, en la que no te gusta y ni te es funcional. Les decía que cuando el cuerpo ya le va avisando al sistema emocional que no se siente a gusto, entonces el cuerpo empieza a manifestarse, como les comentaba, y empiezas a generar malestares, sobre todo sistema nervioso, sistema digestivo. Son los principales que empiezan a tomar ese impacto. Es ahí donde debemos de tener muchísimo cuidado, porque entonces, si estamos iniciando con un duelo, con una pérdida. Ahora bien, la pérdida es más emocional, más cognitiva, ¿sí? Y psicológica, porque tu sentido, reitero, tu sentido al logro empieza a mermar. Las metas, sientes que ya no hay, que te estás estancando. Por eso es muy importante en la parte laboral la rotación de personal o bien de puestos, a nivel horizontal, a nivel vertical, es decir, los ascensos, o en ocasiones algunas empresas llegan a utilizar el método de tener 2 horarios de tal manera que sus trabajadores no se cansen, ¿de acuerdo? Existen diferentes métodos acorde a las empresas para que no exista tanta rotación de personal. Y sobre todo que la parte, los consumidores internos, que así se les llama, también en la parte administrativa, a los trabajadores, obviamente sean valorados. Bien,
Cuando tú estás en ese lugar, ya te acostumbraste, pero ya estás entrando en esta zona de falta de motivación, de ir durando en el trabajo, solamente de irte manteniendo como si estuvieras surfeando y nada más mantenerte, entonces es ahí donde tienes que empezar a tomar decisión. Y tomar decisión me refiero a poder verificar como aquello funcional, aquello que te gusta, aquello que te permite estar bien. Si tú ya estás enganchado, enganchada con las partes, como les decía, detallitos que se convierten en realidad puntos determinantes para no estar bien, que la personalidad de un compañero, que el horario, que el salario, que la distancia, muchos factores, porque todo esto es multifactorial. Cuando alguno de ellos ya te está impidiendo estar bien, cuando te está impidiendo en tener una buena salud emocional, entonces es aquí donde ya debes de empezar a tomar decisiones. En ocasiones se tiene miedo como a la pérdida, qué va a pasar, qué va a suceder, no voy a encontrar algo o no sé qué voy a hacer. Claro que es normal, pero sí es importante pensar en ti, pensar en tu sentido al logro, pensar en tus metas, pensar en todo aquello que tienes planeado para contigo. El campo laboral tiene que ser un campo donde tú te desempeñes de manera profesional, de manera ocupacional, de una forma personal, pero que siempre vaya hacia con un objetivo, ¿sí?, de lograr, con un objetivo de tener experiencia con base a tu bienestar. De lo contrario, viene, les decía, el duelo. Ahora, ¿qué más sucede con este duelo? Impacta en tus pensamientos, impacta en tus emociones y empiezas a generar una discusión interna de ya no quiero estar aquí, a veces sí, a veces ya no, y entonces empieza que crees un vaivén de emociones y como si fuera un tobogán, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ocasiones te encuentras bien, en ocasiones no, y empiezas a encontrar como las recompensas. ¿A qué me refiero? No me gusta este trabajo, ya no me agrada este campo laboral, no me gusta para nada. Pero al siguiente día a lo mejor te va bien o las cosas están más tranquilas y entonces empiezas con ese pañito como de agua tibia de, bueno, ya, como que ya pasó y estuvo mejor y está todo más tranquilo. Después viene una problemática y entonces empiezas a tener ese vaivén de emociones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Hay días en que vas a estar bien, hay días en que no, pero lo que sí es cierto y lo que sí es totalmente razonable es que no te sientes totalmente estable emocional y psicológicamente, porque estás en ese vaivén de en ocasiones me siento bien, en ocasiones me siento mal, más o menos. Entonces, sí te sugiero que si estás pasando por una situación de este tipo, empieces a considerar una toma de decisión. Lo importante es que tanto en el campo personal como en el campo laboral te encuentres en un bienestar emocional, van de la mano. Si tú no tienes un bienestar emocional, un bienestar psicológico, lo vas a reflejar en el bienestar laboral. Y sobre todo, se empieza a ver como algo que tengo que hacer, algo que solamente la meta es la parte económica y eso no te va a ayudar en nada. Porque solamente se convierte en una fuente de ingresos, más no en una fuente de satisfacción. Y el duelo que sigue se empieza a desatar algo que se ha llamado, que es un concepto muy importante, que después hablaremos de lleno de ese término, que es el burnout, que se refiere cuando ya no te sientes con esa disposición, con esa motivación. El hablar de burnout no solamente se da por esto, se da por muchísimas situaciones, es multifactorial. Sin embargo, en este programa te puedo indicar que el burnout puede aparecer junto con el duelo porque aparece a través de la pérdida. Como ya perdí la iniciativa, la vocación, las ganas de estar aquí, entonces ya me estoy cansando y ya no encuentro como de dónde agarrarme para poder estar en un lugar. Cuando sientes que ya no tienes de dónde agarrarte, me refiero que ni del salario, ni de los compañeros, ni de la distancia, ni de nada, del ambiente externo, etc.,
Cuando ya todo empieza a ser una problemática, entonces empiezas a caer en este fenómeno que es el burnout. Ya no tengo de dónde más agarrarme, como si fueran los hilos. Ya no tengo hilo de dónde agarrarme para sentirme, ¿sí?, bien, para sentirme de manera adecuada y sobre todo para encontrar una motivación hasta para despertarme. Aquí viene también el cansancio, la parte física, y junto con el burnout lo que sucede es que empieza a generarse un cansancio extremo en donde ya no te quieres levantar. Es ahí donde empieza a agudizarse y agravarse el duelo, porque ya estás perdiendo no solamente las ganas de estar ahí o el ver las cosas buenas, sino también ya estás perdiendo la motivación en la parte personal. Y esto impacta hacia tu autoestima, tu autoconcepto, porque ya no te ves como una persona que pueda avanzar o que tenga la capacidad para avanzar. Sino te ves como una persona que ya difícilmente toma decisiones, como una persona que ya no tiene ese sentido al logro, y entonces empiezas a perder ciertas expectativas hacia ti. Ya te ves solamente como una persona que tiene que ir, se tiene que presentar, tiene que hacer las actividades y hasta ahí. Cuando ves a alguien muy emocionado en su trabajo, cuando ves a alguien que lo hace con vocación, es ahí donde viene la frustración, porque puede ser como de, yo era así, o no sé por qué lo perdí, o también es una cuestión de, yo no sé por qué se comporta así, si esto es fatal, si esto no es bueno, si el trabajar para nada es bueno. Entonces, entras en ese duelo de manera más de lleno. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ya empiezas a perder la vocación y este duelo ya se presentó de esta manera, sí o sí lo importante es tomar una decisión. Porque, reitero, no podemos solamente tomarlo como una fuente de ingresos, ya que se tomaría también como una fuente de egresos emocionales. Vas teniendo ingresos económicos, sí, pero cada día se fugan tus sueños, tus ilusiones, tus expectativas, tus ganas de tener metas, y entonces empiezas a generar un ingreso económico, pero empiezas a generar gastos y egresos emocionales, donde se escapan por una ventana todas tus metas y tus ganas de continuar. Cuando tú tomas la decisión, que a veces no llega a ser tan sencilla, y tomas la decisión ya de retirarte, empieza a agudizarse este duelo. ¿Por qué? Porque todo lo que ya te expliqué, de acostumbrarte a la rutina, a las personas, al salario, a todo, empieza a sentirse como algo que ya no va a estar presente, obviamente, pero que se te está escapando de las manos. Sabías que ya no estaba ese gusto, sabías que ya no estaba tanto esa vocación, pero sabías que estaba el ambiente laboral, la rutina, que estaba lo de siempre, lo del diario. Cuando tú tomas la decisión, la primera emoción que se va a despertar es la emoción del miedo, porque no sabe para dónde vas, o más bien también empieza la sensación de la incertidumbre. No sabes qué va a suceder y te da obviamente pavor a lo que venga. El término de algo siempre va a generar una incertidumbre, pero va a generar también un estado de ansiedad, de saber, o más bien de no saber, qué va a pasar. Cuando tú tomas una decisión y dices, esto no me está haciendo funcional, esto no me está ayudando, esto ya tampoco me gusta, entonces tengo que tomar la decisión de irme. Y empieza el duelo, otra etapa del duelo, en donde inicia puede ser el enojo, de yo no me quería ir, pero todo el ambiente, todas las situaciones se están prestando a que ya no puedo, ¿sí? O se están prestando a que ya no puedo avanzar, no quisiera eso, pero es algo que me es funcional. Y tomar esa decisión, a veces, reitero, no llega a ser tan sencillo. Posteriormente, cuando tú ya te vas decidiendo, empiezas, ahora sí, a trabajar nuevamente con tu sistema emocional. Recuerden, sistema emocional, empezamos con los pensamientos.
empieza a generarse esos pensamientos de qué va a suceder, qué es lo que va a pasar, por qué estoy tomando la decisión, no me vaya a arrepentir, y empieza este duelo, como les decía, puede ser que empiece este duelo con culpa. Y si me arrepiento, y si no me funciona, porque regularmente eso pasa cuando hay un cambio de un lugar a otro. ¿Sí? También puede pasar en las relaciones, etc. Sin embargo, ahorita en el campo laboral, hablando de esto, se empieza a generar estos pensamientos de tal vez no pueda y esta sensación de culpabilidad o remordimiento. Cuando tú ya tomas la decisión, entonces empiezas a generar y elaborar tu pérdida. Ya no voy a estar aquí y empiezas a proyectarte ya en el otro lugar. Ya no voy a estar aquí, ya estos van a ser mis horarios, este va a ser mi salario, este va a ser las personas, a ver qué ambiente me encuentro, ¿sí? Y créeme que se convierte la parte laboral como en una relación amorosa, porque al final estamos hablando de una relación laboral, pero relación al final. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Viene un fenómeno que a veces en las relaciones amorosas llega a pasar. Mejor me quedo porque ya lo conozco, porque ya sé cómo qué me puedo esperar, qué puedo esperar de él o de ella. Y lo mismo pasa en la parte laboral. Ya sé qué sucede, ya conozco a las personas, ya sé qué es lo que pasa, la distancia, la dinámica. Entonces me da miedo pues saltar a otro lugar. Pero cuando ya se toma la decisión, viene el miedo, sale el miedo, lo que les decía. Ajá, los pensamientos es de no sé cómo me va a ir, o a lo mejor me va a ir mal, porque desafortunadamente la mente a veces se va a lo negativo. Y las emociones se llegan a ir hacia el pánico. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con las conductas? Pues eso te lo explico. ¿Qué crees? Después de una pequeñísima pausa, no me tardo nada, estamos aquí entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Escuchas en esa radio 97.3 FM. México es un país libre, independiente y soberano. Durante años, los gobiernos neoliberales se entregaron a intereses extranjeros por encima de los del pueblo. Hoy, con la Cuarta Transformación, hay cooperación entre países, pero sin subordinación, porque a México se le respeta y el destino de nuestra nación lo decidimos las y los mexicanos. La patria y la soberanía se defienden. Morena, la esperanza de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Entrelazados. Ya estamos de regreso. Y bueno, ya regresamos, ya estamos aquí. Como les dije, la pausa es así de chiquita, no nos tardamos nada. Recuerden mandar sus mensajes, sus comentarios, sus experiencias, qué ha sucedido. Y bueno, les comentaba que cuando ya el duelo se está presentando de manera más de lleno, el cuerpo claro que también va teniendo sus reacciones, el cuerpo tanto en las conductas como en la reacción física. Las conductas llegan a ser en ocasiones con base a la emoción de la irritabilidad, de la frustración, a veces del nerviosismo, a veces hasta de la emoción, del optimismo. Depende mucho de la personalidad, pero también depende mucho cómo está siendo nuestra experiencia ahí en ese campo laboral. Cuando tú tomas la decisión, y como les decía antes de la pausa, llega a ser como en una relación amorosa, en la cual vas creándote esa idea y asimilando que las cosas se van terminando y que ya no va a ser nada igual, y que obviamente se busca que las cosas sean diferentes, pero sobre todo sean mejor. Ahora, llega esta incertidumbre, ¿sí? Sin embargo, las conductas, si tú vas generando o vas tomándote de las emociones como la ilusión, el optimismo, el esperar algo diferente, pero algo que te haga crecer, entonces las cosas y la perspectiva va a ser totalmente distinta, porque tus conductas ya no van a ser desde el miedo, o ya no van a ser desde va a ser lo mismo, o me va a pasar lo mismo, o me voy a arrepentir, o qué va a suceder, sino ya las conductas será de sé que puedo, sé que tengo estas herramientas, sé que tengo estas habilidades y voy a empezar a
aplicar todas mis estrategias de experiencia. Cuando tú empiezas a tener este pensamiento, entonces tu perspectiva ya se modifica y por ende ya ves este duelo, sí, como algo de nostalgia, pero empiezas a hacer una discriminación. ¿A qué me refiero con esto? La parte psicológica. Empiezas a hacer una diferenciación entre lo que te duele dejar, pero también en lo que te sientes aliviado o aliviada en dejar. ¿Sí? Es cuando empiezas a decir, voy a extrañar a tales personas, o voy a extrañar tal ambiente, o voy a extrañar hasta la ruta, ¿no? La que me venía, pero sé que me voy a aliviar de varias situaciones. O puede ser de los tratos, o puede ser de las situaciones también económicas, de las diferentes cuestiones que ya no te estaban haciendo bien, o del ambiente, o de personalidades distintas. Cuando tú empiezas a tomar esta postura, cuando empiezas a ver las cosas de una manera diferente, entonces ese duelo ya empieza a elaborarse, ¿sí? Y elaborarse me refiero que ya estás más consciente de esa pérdida, pero esa pérdida ya no la ves como tal, como voy a perder, sino tengo que soltar para poder ganar. Y es así como se tiene que ver el duelo en la parte laboral y en cualquier relación. Pero ahorita hablando de una relación laboral, lo importante es verlo de esa manera. ¿Qué es lo que voy a soltar para poder generar mayores ganancias en mí? Y no solamente estoy hablando de la parte económica, estoy hablando de la parte emocional, de tu tranquilidad, de tu serenidad, de tu honestidad, de cómo las cosas se van a ir generando de una manera distinta. Ahora, claro que hay diferentes aspectos en el duelo o diferentes factores. Uno, está el factor que tú vas a extrañar o el factor que no te gusta estar dejando. Está el factor que te sientes aliviado o aliviada el ya dejar, pero también está el factor o el ambiente laboral o el clima y sobre todo las personas con las cuales llegaste a generar un vínculo. Regularmente estos factores son los que llegan a causar en ti esa nostalgia y es ahí donde no solamente eres tú el que va generando este duelo, sino que también lo generan las personas que se quedan. El duelo llega a ser generalizado, sobre todo en tu núcleo en el cual tú te desenvolvías, porque las personas que se quedan, pues obviamente empiezan a generar esa pérdida de te vamos a extrañar, de no te vayas, de ahora quién viene, y entonces empiezan expectativas y también empiezan especulaciones de cómo va a ser la persona que te va a sustituir, qué va a suceder, y que también obviamente depende mucho del puesto que tengas. ¿Sí? Si es igual de un compañero de trabajo, por lógica es con quién voy a platicar, con quién voy a salir a comer, con quién voy a confiar, o ya teníamos una dinámica, ya teníamos un ritmo de trabajo, porque vas creando eso, un ritmo y una rutina con la persona. Y por ende, tú que te quedas, pues por lógica empiezas también a pasar por este duelo. Y empiezan las especulaciones de quién va a venir a sustituirte. Y también intervienen las emociones, como de tal vez no le voy a hablar igual, o no va a hacer lo mismo, o no me voy a comportar igual que contigo, ¿sí? O por ejemplo, si llegas a ser líder, pues obviamente tu equipo pasa sí o sí por un duelo, porque ya está acostumbrado o acostumbrados o acostumbradas en la manera en que los vas dirigiendo y por ende cuando tú te vas, por lógica, te vas de algo, de un área donde ya tenías controlada, donde ya tenías dominada y las personas que estaban contigo, pues por lógica tu equipo empieza a pasar por este duelo porque empiezan las especulaciones de cómo va a ser ahora el nuevo líder. Cuando ya te retiras, por tu parte, pasas por ideas y pasas por situaciones de qué va a suceder, cómo me va a ir. Reitero, si te tomas de las sensaciones buenas, de las sensaciones positivas, de las emociones también positivas, de los pensamientos positivos, entonces las cosas las vas a ver totalmente distintas, ¿sí? Y las personas que se quedan,
tienen que empezar a elaborar su duelo. Es decir, asimilar que ya no estás ahí o asimilar que la persona o el compañero o el amigo ya no está ahí, pero también asimilar que tienen que utilizar esa misma herramienta que les decía de la discriminación. Es decir, empezar a separar de lo que era la persona anterior, de las costumbres de la otra persona y de la persona que llega, ya que la persona que llega pues no tiene una culpabilidad como tal, ¿sí? O más bien no hay una culpabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Este duelo se empieza a generar y se empieza a gestar en un tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda? De igual manera que la adaptación es a ritmo de cada persona, lo mismo sucede con el duelo. Claro que se espera que no haya conductas que sean agresivas o que sean dañinas. ¿A qué me refiero con esto? Tú te vas de ese puesto, tú te vas de ese lugar y los que se quedan, obviamente, se buscan que poco a poco se vayan adaptando a la nueva persona o que vayan integrando a la nueva persona sin crear como conductas de frustración, de enojo, de resentimiento hacia esa persona nueva. ¿Qué es eso? Nueva, ¿sí? Y por otra parte, que tú que vas dejando ese lugar, también te vayas sin remordimientos, sin culpabilidades o con panoramas negativos. Cuando esto ya se empieza a elaborar y las personas que se quedan saben que no es que venga otra persona y te sustituya, está cubriendo el puesto, pero no te está sustituyendo como persona, y empiezan a sentirlo igual. Empiezan a integrarlo, empieza a fomentarse el sentido de pertenencia y entonces empezamos a trabajar o se empieza a elaborar desde una manera profesional. Reitero, ¿cuánto tiempo te puede llevar esto? Así como en la adaptación, que te lleva de 1 a 3 meses, se busca que de igual manera cuando tú salgas te tardes más o menos como 1 mes para poder integrarte, porque hay personas que, terminan en un campo laboral y al siguiente día o a los 2-3 días empiezan en otro. Se busca que por lo menos en un mes, con avances obviamente, te vayas integrando. Y las personas que se quedan en el lugar donde ya no estás, también más o menos como 1 mes en que se tarden en que su mente se estructure. Porque lo que hace la mente es tener patrones repetitivos. Saben que estás ahí, sabe que tal persona ocupa este puesto y cuando se retira empieza a tener el duelo y después llega la persona y empieza a estructurarse y empieza a asimilar ahora es tal persona que está ocupando el puesto, su personalidad es así y empiezan a integrarlo, a integrarla. Se busca que al cabo de 1 mes ya tanto el que se fue como los que se quedaron empiecen ya a asimilar los cambios, ¿sí? Y en ocasiones llega a ser también más rápido. ¿Por qué? Porque si era un lugar en que ya no te era nada funcional y tampoco te gustaba, pues obviamente la adaptación al otro va a ser un poco más sencilla y va a ser hasta con mayor ilusión. Y de igual manera, las personas que estén a tu alrededor o que estaban a tu alrededor, pues va a ser más fácil de poder asimilar que ya no estás, no porque les dé gusto que no estés, sino porque obviamente saben que estás ya en un ambiente que te hace sentir más cómodo, más cómoda. Ahora bien, en el duelo, sí, como les decía, que va pasando por estas etapas y que de igual manera vas pasando también por situaciones de incertidumbre, ¿sí? Existen pensamientos que te pueden ayudar bastante, como qué es lo que me espera algo mejor, qué herramientas puedo utilizar, qué gané con la experiencia de esto, qué puedo hacer para seguir creciendo. Créeme que un pensamiento con motivación, con metas, te van a ayudar. Siempre un pensamiento más allá de positivo, porque a veces positivo se entiende como de todo va a estar bien y pura alegría. No, positivo se refiere a que pienses en lo real, en lo que pienses en todo lo adquirido y que lo vas a aplicar en otro lugar. Eso es lo importante. Ahora, tenemos aquí unos testimonios, ¿sí? Se los voy a leer. El testimonio 1, que es de Anónimo, dice: me ofrecieron un puesto mejor, con más sueldo y más oportunidades, y cuando llegué el último día me puse a llorar como niña. Me sentía ridícula, pensé, ¿por qué lloro si me voy a algo mejor? Pero me di cuenta, aquí dejé 8 años de mi vida,
gente que me vio crecer, compañeros que me sostuvieron en los días difíciles. Irse no significa que no te importó, duele porque fue importante. Exactamente, estamos hablando que depende mucho de los años o del tiempo que estés ahí y te vas acostumbrando. Tu mente ya lo toma como una rutina no solamente de trabajo, lo toma como una rutina de vida y un hábito de vida. Cuando tú cambias, es como si te cambiaras de domicilio, porque estás cambiándote de un lugar que era importante para ti. ¿Sí? Tenemos el siguiente testimonio, me dice, me cambiaron de área y nadie me preguntó. Me sentí como si me arrancaran de mi lugar. Con el tiempo entendí que no me estaban quitando nada, me estaban abriendo otro camino. Pero al principio dolió mucho, dolió dejar de ser la que sabía todo ahí, para ser la nueva que no sabe nada allá. Y eso también es un duelo, perder tu lugar, tu identidad, tu seguridad. Como les comentaba, empiezas a perder esa experiencia, es decir, ya vas cerrando como siendo la que o el que tiene el control y después te conviertes en el nuevo. Como cuando cambias de escuela o te vas de primaria a secundaria, eres el más grandote de primaria y ahora el más chiquito de secundaria o en cualquier etapa. Lo importante es confiar en ti. Lo importante es ver aquella perspectiva que te puede ser funcional y sobre todo cuidar tus emociones, tomar las decisiones que sean mejor para ti, sin que te hagas daño ni hagas daño a otros. Pero dar pasos de este tipo no es que sean fáciles, pero créeme que te traen mayor satisfacción cuando te atreves a hacerlo y te das cuenta de tu potencial. Y bien, muchísimas gracias por estar conmigo, gracias por estar en este episodio, gracias allá en cabina. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos la siguiente semana entrelazados en esa radio 97.3, ¿en dónde más? Cuídense, nos vemos la siguiente semana y recuerden que entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Se despide de ustedes la doctora Roxana Ortiz. Hasta luego. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México.